Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a su canal Biblia e Israel. Hoy estamos, fuera de Israel, nos encontramos de vacaciones con mi esposa aquí en nuestro país, que es Chile. Y lo que está a mis espaldas es un lugar icónico de la ciudad de Iquique, que de paso déjenme contarles, es mi ciudad natal. Estamos acá visitando a nuestra familia, pasando unos días de vacaciones, y no quisimos dejar de grabar el capítulo para compartir con ustedes acerca del estudio de la Biblia. No quisimos cortar entonces lo que hemos estado estudiando semana a semana, y hoy, en la lección 7, vamos a hablar acerca de el problema del mal. Así que agradecemos que ustedes nos acompañen. Espero que al no ser imágenes de Israel eso no les afecte. Ya pronto vamos a volver a Israel para seguir compartiendo entonces las hermosas tierras bíblicas con cada uno de ustedes. Y antes de seguir queremos agradecer a todos los amigos que semana a semana nos acompañan para estudiar la palabra de Dios. Agradecemos a todos los que nos dejan ese comentario, ese me gusta y que también comparten la lección con sus familiares y amigos. Gracias a ustedes, esta comunidad está creciendo y pronto vamos a llegar a los 10.000 suscriptores. Así que eso es gracias a ustedes, a su apoyo. Se lo agradecemos con mi esposa de corazón. Vamos a pedir la presencia de Dios con nosotros para que nos guíe en este tema que es difícil, pero que merece nuestra atención y nuestro estudio profundo para que podamos nosotros entender bien cómo responder al problema del mal. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, rogamos tu presencia con nosotros en este estudio. Guíanos, Señor, a la verdad y que este tema nos ayude a poder comprender un poco cómo es tu respuesta a este gran problema que es el pecado y el mal. Quédate con nosotros, rogamos tu dirección, en nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a que te pongas cómodo para que vayamos entonces al desarrollo de esta lección. En el día domingo de nuestra lección, el título lleva por nombre ¿Hasta cuándo, Señor? Y acá entonces tenemos varios versículos donde se nos habla del problema del mal. Y mayormente son textos donde varios personajes bíblicos están padeciendo y tienen estas preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? Quiero leer solamente uno de ellos, que es Malaquías 2:17. Y mire lo que dice el profeta Malaquías. Acá dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Acá se nos dice de que tristemente habían personas que al ver tanta maldad, ellos llegaban a exclamar, a Dios le complace cuando la gente hace el mal. Claramente esas personas están pasando por un gran problema y entonces llegan a esa conclusión. La pregunta es ¿por qué Dios no ha hecho justicia? ¿Cuánto más tiempo hay que esperar? Otros salmistas debaten con la pregunta de ¿por qué a los malos les va bien? ¿Por qué los malvados son prosperados? Entonces, cuando tú analizas textos de la Biblia como estos, te das cuenta de que siempre en la mente humana está esta preocupación por la justicia. Y está también este clamor, dolor en el alma de por qué si Dios es bueno, por qué si Dios es justo, permite el mal. Hay un salmo que me gusta mucho, es el Salmo 73, donde también el salmista ahí es muy elocuente y es muy sincero al decirnos que cuando él veía esta maldad en el mundo y cuando veía a los malvados prosperar, eso lo hizo casi tropezar. Y él llegó a pensar, voy a empezar a hablar como ellos. Pero cuando sintió esa tentación, después pensó, pero si yo hago eso, estaría traicionando a los justos y a aquellos que siempre han amado a Dios. Y dice que mientras luchaba con esta pregunta, dice que entró al santuario
y entendió entonces cuál iba a ser el fin de ellos. Es interesante que no es fácil responder a la pregunta del mal, pero hay luz en el sistema del santuario para la respuesta del mal. ¿Y qué es lo que podríamos ver en el santuario? Cuando uno va al sistema de servicio de santuario, tenemos por ejemplo que el pecador siempre se acercaba a Dios con una ofrenda. Y una vez al año, en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, dice que todos los pecados del santuario eran sacados del santuario y eran puestos todos, de una forma simbólica, sobre el macho cabrío que iba a morir al desierto. Es posible que el salmista haya estado pensando en eso, entendiendo de que todos somos pecadores, pero hay algunos que buscan el perdón en Dios, mientras que otros siguen su vida sin nunca buscar a Dios. Es entonces lo que quizás pudo haber visto el salmista, que va a llegar un día en que Dios va a hacer un ajuste de cuentas. Y en todos aquellos que le buscaron, hicieron un pacto con Él y presentaron sus ofrendas, sus sacrificios, ellos fueron cubiertos por la sangre del sacrificio y van a ser perdonados. Pero todos aquellos que nunca buscaron a Dios van a ser sacados del campamento y ellos van a cargar con sus propios pecados. Entre ellos, finalmente, también Satanás va a recibir el justo juicio de Dios. Y Apocalipsis nos habla de eso. Nos habla de un día en que Satanás va a ser echado dentro de un lago de fuego que arde para siempre. Entonces, Dios ciertamente nos presenta su justicia dentro del santuario. Todos merecemos morir, todos somos pecadores, pero Dios ofrece una salida, Dios ofrece un sacrificio que es su propio Hijo, y todos aquellos que confíen en Él recibirán finalmente la salvación. La Biblia nos presenta un momento épico, un momento trascendental en la historia de la humanidad. Y esa historia es cuando el Hijo de Dios, Jesús, estaba suspendido sobre la cruz. Entre el cielo y la tierra, desde la cruz, Jesús dijo unas palabras estremecedoras. Y las voy a leer, están acá en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, 3 de la tarde, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra, y Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús mismo cargó con el pecado de todos nosotros y eso de cierta forma hizo de que Dios ocultara de él su rostro. Aquel que exclamó, yo y el Padre uno somos, siempre hemos estado unidos, en la cruz ocurre esta separación. Se separa Dios el Padre de Dios el Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cargando con todos nuestros pecados. Así que mira, en el problema del sufrimiento, Dios hizo parte de la ecuación. Jesús mismo vino a sufrir. Así que tú no le puedes decir a Dios, Dios, tú no entiendes lo que estoy pasando. Tú no sabes lo que es la traición, tú no sabes lo que es el dolor. Créeme que Jesús conoce muy bien lo que es el dolor. Isaías llama a Jesús varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Jesús conoce muy bien todo lo que es el sufrimiento. Y Él en la cruz estaba cargando con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento. Por su llaga somos nosotros curados. Así que aunque a veces no podamos dar respuesta a todas las inquietudes, y eso es algo que te quiero dejar bien en claro, cuando alguien está padeciendo, ya sea por una enfermedad o por un dolor, a veces, recordemos la historia de Job, no hay que ir con respuestas teológicas. A veces solamente hay que sentarse al lado del que sufre y acompañarlo. Porque nosotros no sabemos lo que esa persona está sufriendo. Nosotros no tenemos todas las respuestas. Así que hay que ser bien humilde y a veces solamente guardar silencio y estar con aquellos que sufren. Dios conoce nuestro sufrimiento y Él proveyó un medio de salvación y ese medio de salvación es a través de Cristo Jesús. Así que en la Biblia muchos clamaron ¿hasta cuándo, Señor? Y quizás hasta el día de hoy hay muchos que sufren y tienen las mismas preguntas. Pero podemos creer y confiar en que Dios nos ama y que muy pronto Él va a poner fin a todo el dolor y a todo el sufrimiento.
En el día lunes de nuestra lección vamos a abordar el tema de las cosas que no conocemos. Dice acá, hay muchas cosas que no conocemos. Y se va a estudiar un poco la historia de Job. Si hay un libro de la Biblia que aborda en profundidad, podríamos decir, el tema del sufrimiento, es el libro de Job. Y yo estoy seguro que todos nosotros conocemos la historia. Pero antes de ir a la historia, solamente un detalle. Se cree que el autor de este libro, de Job, fue Moisés. Entonces Moisés escribe el Pentateuco y también él escribe el libro de Job. Y creo que Job es perfecto que esté en la Biblia porque cuando uno va a Génesis, se habla de la caída del ser humano, se habla del pecado. Pero si hay un libro que presenta quizás el trasfondo de lo que pasa en el mundo, es el libro de Job, ya que en los 2 primeros capítulos se nos muestra algo que ocurre en el cielo. Y lo que pasa en el cielo es interesante porque vemos que Dios se siente orgulloso de Job, porque Job era un hombre realmente recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre perfecto. Y entonces se nos presenta Satanás. Satanás entonces le dice a Dios, ¿tú crees que Job te sirve de balde? No, Job únicamente te sirve porque tú lo has rodeado de bendiciones y de un muro protector. Pero quita esa protección, deja que llegue el mal a su vida y vas a ver cómo él te va a maldecir. ¿Saben? Satanás está acusando a Job de ser una persona que solamente sirve a Dios por interés. Y entonces Dios permite que llegue el dolor a la vida de Job. Y entonces le dice a Satanás, puedes tocarlo, pero no toques su vida. Y Satanás es el que trae todo el sufrimiento sobre Job. Ahora, algunos cuando leen el libro de Job pueden decir, pero aunque Dios quizás no es el que causa el mal a Job, Dios es el que lo permite. Y ciertamente eso a algunos les puede causar problemas. Pero el libro de Job, que es un libro mayormente sapiencial, que es mayormente donde se habla de mucha sabiduría, tiene un tema importante que tenemos que contemplar. Porque ciertamente no es Dios el autor del mal. Pero Job es una persona que va a vindicar el carácter de Dios. Porque la teoría de Satanás es, solamente te sirve porque lo bendices, pero si quitas las bendiciones te va a maldecir. Y cuando Satanás le quitó todo a Job, toda su riqueza y sus 10 hijos, dice que Job nunca maldijo a Dios, sino que más bien dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Entonces Job es un perfecto ejemplo de alguien que sirve a Dios en las buenas y en las malas. Pero todo el libro de Job mayormente se basa en esto. Llegan los amigos de Job a consolarlo. Y durante 7 días ellos hicieron un trabajo perfecto, porque se sentaron con Job, rasgaron sus vestimentas y permanecieron en silencio. Pero al final de los 7 días, lamentablemente, ellos empiezan a hablar y lo que hablan no es bueno. Porque básicamente todo el libro se dedican a acusar a Job de que lo que le está pasando es un castigo de Dios por algún pecado que Job había cometido. Y Job estaba seguro de que él no había hecho nada para merecer lo que le estaba pasando. Entonces el libro de Job tiene ese mensaje. Muchas veces, incluso a los hijos de Dios, a los que creen en Él y a los que hacen el bien, también les toca sufrir. También llega el mal a sus vidas. Creo que el libro de Job contradice completamente una teología muy popular hoy en día. Hoy en día hay muchos que creen en la teología de la prosperidad. Y hay que tener mucho cuidado con esa teología. Porque esa teología está haciendo lo mismo que habla el libro de Job. Invita a la gente a quizás confiar en Dios o a servir a Dios o a ofrendar a veces para que Dios te bendiga en abundancia, para que no te falte nada. Y se citan a veces promesas de la Biblia, pero se deja fuera otros capítulos que nos habla de esta realidad. La realidad es que incluso los justos pasan por tribulación. El libro de Salmos está lleno de ejemplos de personas que luchaban con este concepto y se preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo? Entonces, lo cierto es que la Biblia nos presenta el problema del mal y Job
nos presenta que muchas veces, como no podemos ver lo que está pasando detrás, a veces podemos llegar a la conclusión de que es Dios causando el mal. Pero cuando vamos al final del libro de Job, dice que Dios se le presenta a Job y le hace una multitud de preguntas que Job no puede responder. Y ahí Job se da cuenta de que siempre quiso presentarse a Dios para presentar su caso, pero él también llegó a actuar como un necio. Se arrepiente y dice, había oído acerca de ti, pero ahora te estoy viendo. Ahora mis ojos te ven y me arrepiento. El libro de Job termina con Dios vindicando a Job, devolviéndole todo a Job, y entonces vemos que el libro de Job termina bien. Termina con Job vindicado, pero pasa eso. Job se da cuenta de que Dios es todopoderoso, de que Dios es soberano y que Dios existe. Lo que él tanto esperó, que Dios se levantara para que lo defendiera, finalmente ocurre. Entonces, ¿qué tenemos que entender acerca del libro de Job? Job nos dice de que a veces van a pasar cosas en nuestra vida que parecieran no tener explicación. Y aunque en esta vida quizás el sufrimiento que nos llega no lo entendemos, un día nosotros también vamos a estar delante de Dios y Dios nos va a explicar y Dios nos va a mostrar nuestra vida. Quizás va a abrir el libro, quizás nos muestre una película de que aunque pasamos por muchos sufrimientos, Él siempre estuvo a nuestro lado. Y a veces, aunque Él permitió el dolor, muchas veces el dolor también nos sirvió para que nosotros le buscáramos a Él y nos acercáramos a Él. Y seamos sinceros, muchas veces, si el dolor no llegara a nuestra vida, si los problemas no llegaran a nuestra vida, muchos de nosotros quizás no buscaríamos a Dios, no doblaríamos las rodillas para clamar por su misericordia y su ayuda. Así que te pregunto, ¿has pasado por un dolor que quizás no entiendes? ¿Has clamado a Dios pidiendo respuestas? Si es así, espero leerte los comentarios, porque créeme, querido amigo, querida amiga, no eres el único que ha pasado por sufrimiento, aún a pesar de que creemos en Dios. En el día miércoles de nuestra lección vamos a hablar acerca de la defensa del libre albedrío. ¿Sabes? Para nosotros los adventistas este es un tema quizás básico y que siempre hemos comprendido, pero nos vamos a encontrar con muchas personas de otras denominaciones que tienen quizás otra idea acerca del libre albedrío. Por ejemplo, hay muchas iglesias o religiones que van a abogar más bien por la predestinación. Es decir, algunas personas están predestinadas a salvarse o a perderse. Pero en base a la luz bíblica nosotros más bien adherimos a la idea del libre albedrío. Es decir, Dios nos creó seres morales libres y para que exista amor tiene que haber libertad. Dios no creó robots o seres autómatas que están preprogramados para obedecer o para desobedecer. Más bien, Dios creó a todos, incluso a los ángeles, con esta capacidad de ellos elegir si les sirven y si le aman o no lo aman. Y hay un ejemplo bien interesante acá en la lección, donde se nos habla, por ejemplo, de la opción entre tener un perrito normal o un perro robot. El perro robot, por ejemplo, no va a tener pulgas, no se le va a caer el pelo y tampoco te va a destruir los muebles o va a hacer sus necesidades en todas partes. Pero si te dan a elegir entre tu perrito real o este robótico, ¿cuál vas a elegir? Ciertamente, quizás incluso el robótico te va a obedecer todo lo que le digas. Pero nosotros siempre vamos a elegir al perro real porque sabes que su respuesta es no programada, sino que te va a mover la colita y te va a amar y te va a seguir porque te ama.
o porque es su instinto, ¿no? No lo sé. Pero así también es Dios. Dios no creó seres preprogramados para hacer algo, Él creó seres libres. Y Dios espera que le elijamos. Pasó con los ángeles y así comenzó la rebelión de Satanás y donde él engañó a gran parte de los ángeles del cielo. Y Adán y Eva, claramente la historia nos muestra de que se les dio la opción de seguir a Dios o de rechazarlo. Y tristemente, nuestros primeros padres prefirieron elegir obedecer la voz de la serpiente y no la voz de Dios. Entonces nosotros creemos en esto. Hay en nosotros esta libertad inherente que Dios nos dio para elegir entre el bien y el mal. Si no hubiera libre albedrío, ¿por qué entonces en la Biblia tenemos tantas invitaciones, tantos llamados de parte de Dios a escoger el bien? El mismo Moisés dijo, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la obediencia o la desobediencia. Escogeos hoy a quién sirváis. Dios siempre está llamando a que uno escoja, que uno use su razonamiento y su libre albedrío para uno elegir entonces a Dios. Ahora, ciertamente hay algunos versículos que son complejos y difíciles de explicar, pero siempre tenemos que hacerlos a la luz con esta idea de que Dios nos da a todos la libertad de elegir. Hay textos, por ejemplo, como el de Faraón, donde pareciera que Dios creó a Faraón para endurecer su corazón. Y algunos dicen entonces Faraón no tenía libre albedrío. Ahora, esta idea se explica de la siguiente forma. Dios, que nos conoce de antemano, sabía que Faraón iba a endurecer su corazón. Y tú tienes que leer todo el relato de Éxodo, porque hay textos que parecieran decir de que Dios endureció su corazón, y otros claramente dicen que Faraón solito endureció su corazón. Entonces, todas las personas tienen diferentes, podríamos decir, predisposiciones. Algunos quizás van a tener más sensibilidad a la voz de Dios y otros van a tener una tendencia a ser orgullosos, soberbios y a endurecer su corazón. Entonces, todos somos creados libres. El faraón mismo tuvo la oportunidad de reconocer a Dios, pero él prefirió no hacerlo. Entonces, eso es algo que Dios nos da a todos. ¿Y cómo explicamos entonces el mal? El mal se explica de que Dios nos da esta libertad y algunos libremente eligen el bien y otros libremente eligen hacer el mal. Tú ves el mundo lleno de maldad, lleno de injusticias, y hay personas que nadie las obligó a hacer lo que hicieron y aún así lo hicieron. Bueno, usaron su libre albedrío para entonces elegir hacer toda esa clase de males. Pero nosotros creemos en un Dios justo que todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo y todos tendremos que dar cuenta de lo que hicimos mientras teníamos vida. Así que en esta sección te quiero preguntar, ¿qué vas a hacer con tu libre albedrío? ¿Qué vas a decidir hacer si Dios te da a escoger entre el bien y el mal? Entre creer en Él o no creer. Y mi invitación es que tú elijas hacer el bien, que tú elijas la obediencia y que tú elijas a Dios. En el día jueves de nuestra lección, el título lleva por nombre Amor y Maldad. Y vamos a leer una cita que se nos invita a leer del libro El deseo de todas las gentes. Dice, la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiese iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido.
no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Ahora, es claro, Satanás engaña al mundo entero. Y muchos se preguntan, ¿por qué si Dios es todopoderoso? ¿Por qué si Dios es amor, permite el mal? ¿Por qué Dios no detiene el mal? Pero acá hay una explicación muy lógica. Si Dios, cuando se comienza a originar el mal en Satanás, destruía a Satanás, nadie en el cielo iba a entender por qué Dios usó la fuerza. Entonces, todos quizás hubieran servido a Dios por temor, pero eso no es lo que Dios quiere. Dice que la única forma de quebrantar el mal es Dios mostrándonos su carácter. Y el carácter de Dios es amor. El carácter de Dios es justicia. Tristemente, Dios tuvo que permitir que el mal avanzara para que todos solos se dieran cuenta de esa esencia odiosa del mal. Todos, cuando al final Dios haga justicia y destruye al mal y destruye a Satanás, todos van a decir, Dios tenía razón, Dios está haciendo justicia, porque el mal no puede seguir para siempre. Pensemos nuevamente en Adán y Eva. Dios los creó, Dios los puso en el paraíso, Dios les dio todo para que fueran felices. Y lo natural, lo lógico, es que Adán y Eva amaran y sirvieran a Dios porque ellos podían palpar y ver el amor de Dios. Pero tristemente, ellos le dieron la espalda a Dios. Entonces, para Dios demostrar su amor, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que enviar a su Hijo. Ahora te voy a dar un ejemplo, y esto es un ejemplo de la vida real. Hubo un cura católico, su nombre era Damián, que vivió por ahí por los años 1800. Él se fue a vivir a una isla que estaba solamente poblada por gente que había sido desterrada por padecer de la lepra. Él dijo, ellos son seres humanos, ellos necesitan de alguien que les predique del amor de Dios, de alguien que ministre, que los aconseje, así que este cura se fue a vivir con los leprosos de esa isla. Y él les sirvió por muchos años, pero un día todo cambió. Un día él estaba hablando con ellos y él entonces se quitó su sotana y les mostró en su cuerpo las, obviamente, evidencias, las llagas de la lepra. ¿Por qué cambió todo? Porque la gente de la isla, que conocían obviamente a este cura, que sabían que él los amaba, por eso se estaba arriesgando a estar con ellos, ya no era un extraño, ya no era un visitante, no, ahora él era uno de ellos. Eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesús. Y esto es lo que hace al cristianismo diferente de todas las demás religiones. Las demás religiones pueden decir, mira, esto es lo que tienes que hacer para ser salvo, estas son las leyes, esta es, no sé, las reglas para que tú llegues al cielo. Pero el cristianismo enseña de que Dios bajó del cielo a estar con nosotros. Jesús se hizo como nosotros. Y Él no solamente vino a mostrarnos el camino, no, Él es el camino. Él entregó su vida. Él murió para salvarnos. Entonces, en el problema del mal tenemos que entender eso. Dios es amor. Ahí está la mayor demostración del amor de Dios. Porque tú conoces ese versículo que dice, y ayúdame a decirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un versículo más que nos invita el día jueves a leer, que se encuentra en Romanos 8:18, que te voy a leer. Dice acá, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo lo explica de una forma muy inteligente. Él nos invita a que contemplemos la eternidad. Ciertamente, mientras estemos en este mundo, todos estamos expuestos al mal, a las enfermedades, a la muerte. Ahora imagínate que una persona viva 70 años y son 70 años de enfermedad, de sufrimiento, de sinsabores.
Entonces, para esa persona, Pablo dice, mira, sí, es cierto que mientras estemos en este mundo va a haber sufrimiento, pero el sufrimiento presente, dice él, no se compara en nada con la gloria que vamos a poder disfrutar junto a Dios por la eternidad. Así que si tú pones estas dos cosas en la balanza, el sufrimiento presente con una eternidad interminable de paz y de gozo junto a Dios, esta vida presente, aunque es quizás de sufrimiento, no se compara. Es cierto que a veces nosotros solamente podemos ver el presente, el hoy y quizás el mañana, y nos cuesta poder mirar más allá a la eternidad. Pero eso es algo real que nos invita a ser Dios. Y sea que tú seas creyente o no seas creyente, hay algo que está dentro de todos nosotros y no lo puedes negar. Nadie quiere morir. Y Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón de todos nosotros. Todos queremos vivir para siempre, porque cuando Dios nos creó con eso adentro, con un vacío que solamente puede llenar Dios y con una razón de ser que solamente la Biblia te explica. Si tú no crees en Dios, si tú crees en la evolución, entonces tu vida es un accidente y tu vida no tiene ningún propósito. Pero si tú crees en Dios, tú vas a entender que fuiste creado por las manos de Dios, que Dios es el que le da un sentido a tu vida, un propósito a tu vida, y que la Biblia nos muestra de que nuestro destino final es vivir una eternidad con Dios. Y Apocalipsis descorre el velo y nos deja ver ese hogar que Dios está preparando para todos nosotros. Un hogar donde no habrá más muerte, más llanto, más clamor y donde no habrá más dolor. Te pregunto, ¿te gustaría vivir en ese hogar que Dios está preparando para ti? ¿Puedes tú contemplar por la fe ese hogar que Dios está preparando para nosotros? ¿Crees tú en eso o es una utopía? Si tú crees en eso, me gustaría que digas amén. Yo quiero vivir en ese hogar que Dios está preparando para nosotros. Y aunque en esta vida nos toque sufrir y nos toque pasar por ese valle de sombra y de muerte, recuérdalo, Dios está contigo y Él pronto nos vendrá a buscar para llevarnos a ese hogar. Queridos amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este video. Y vamos a despedirnos con esta hermosa puesta de sol desde acá, desde la ciudad de Iquique, en el norte de Chile. Así que con el hermoso Pacífico y el Cerro Dragón, vamos a entonces leer la cita del día viernes, como siempre lo hacemos, para poder meditar en ella y así entonces quedarnos con este pensamiento. Dice la cita de el libro Patriarcas y Profetas, la segunda cita. La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo en cuanto a la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres demostrarían el resultado inevitable que se obtiene al desechar la autoridad divina. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Es interesante que esta cita habla de esta rebelión y habla que es un experimento. Es decir, hasta que no surgió el pecado, los ángeles en el cielo no sabían lo que era el pecado, tampoco sabían de las consecuencias del pecado. Y tristemente, muchos tuvieron que tomar una decisión, o seguían a Dios o seguían a Lucifer.
Así que después de todo este tiempo que ha pasado de que comenzó el pecado, ahora todos tienen muy claro cómo es el pecado y cuáles son sus consecuencias. Así que cuando Dios destruya el pecado, todo el universo y todos los seres humanos van a declarar de que Dios es justo, de que Dios es sabio y de que Dios tiene la razón. Esta lección ha hablado un poco acerca de la teodicea, es decir, un juicio acerca del carácter de Dios. Y quizás para muchos, por mucho tiempo hubieron dudas. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Y por qué ha permitido que todo esto avance tanto tiempo? Pero Dios lo ha hecho así para que todos comprendan la naturaleza de la rebelión, la naturaleza del pecado. Satanás se atrevió a desafiar a Dios y a pretender de que él podía gobernar mejor el universo. Pero ya todos saben de que su gobierno solamente trae destrucción y caos a la naturaleza de los hombres y de los ángeles. Así que, mi querido amigo, con esta cita yo te quiero invitar a que tú decidas confiar en Dios. Él sabe lo que hace, Él es un Dios que ama la justicia y que muy pronto va a destruir el pecado y va a destruir a Satanás, pero tristemente también va a destruir a todos los que se aferran al pecado en vez de aferrarse a la misericordia de Dios y al perdón. Así que con esta cita en mente, te invito a que tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, cuando estamos en este desierto y en este cerro de arena, podemos contemplar que aquí no hay vida. Aquí solamente hay aridez. Y esto es lo que trajo el pecado. Porque cuando tú creaste el mundo era mucho más hermoso. Señor, muy pronto tú vas a restaurar todas las cosas y vas a darnos un hogar maravilloso. Así que hasta que ese día llegue, ayúdanos a permanecer en tus caminos y ayúdanos a siempre confiar en tu poder y en tu gracia. Bendice a todos nuestros amigos que nos escuchan. Son bendiciones que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por quedarse con nosotros. Que el Señor les bendiga.